Una pareja, hermano, que tienen ¿cuántos años casados, hermano? ¿Se recuerda? Más de 50 años de casado. 60 años. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos quisieran, hermanos, llegar, no es cierto? 60 años de casado. Amén. Gloria a Dios. Entonces es un ejemplo, hermano, para nosotros, es un ejemplo también para la sociedad, ¿no es cierto? Peor en este mundo, hermano, y en esta sociedad que cada vez es más torcida, ¿no es cierto? Porque fíjense, muchos matrimonios se casan y al poco tiempo están divorciándose, separándose. Amén. Ahora tendrá que usted preguntarle a ellos cómo lo hicieron, ¿no es cierto? Aleluya. Para poder aguantar tanto, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Aleluya. Pero es un ejemplo para nosotros, amén. A modo de broma, hermano, quiero contarle una historia. Amén. Gloria a Dios. Dice, hermano, que había también así una pareja de ancianitos. Amén. Ya muchos años también de casado, bien ancianitos ellos. Y la prensa, imagínense, hermano, porque es digno de reconocer estas cosas. Amén. La prensa, hermano, va y le pregunta: díganos cómo han hecho ustedes para poder conservar un matrimonio durante tanto tiempo. Amén. Entonces el ancianito le dice: mire, yo le voy a contar, le dice a la prensa. Resulta, dice, que cuando éramos novios, amén, estábamos paseando en caballo con ella en su finca, dice, imagínense, amén, tenía finca, gloria a Dios. Estaba paseando con ella en caballo en su finca y de repente su caballo hace y ella le dice: ¡pum! Y seguimos más allá, dice, y otra vez su caballo hace ¡van dos! Le dijo. Amén. Eran novios, él lo dice. Y más allá dice que el caballo vuelve a hacer saca su pistola y lo mata al caballo. Así que con eso yo, tranquilo, no le digo nada, todo nomás dejo que ella diga las cosas. Amén. Esa era la razón, imagínense, el motivo, ¿no es cierto?, por lo cual había durado aquel matrimonio, ¿no es cierto? Aleluya. Bendito es el Señor. Amén. Pero esto pareciera un chiste, hermano, ¿no es cierto? Pero tiene sentido, hermano, tiene sabiduría. ¿Saben por qué, hermano? Porque, bueno, no es el tema sobre el matrimonio, pero en el matrimonio alguien, uno de los dos, tiene que callarse. Aleluya. Amén. ¿Por qué? Pues como ayer decíamos, ¿no es cierto?, que aún el necio, cuando calla, pasa por sabio. Amén. Imagínense, hermano, cuando las dos personas, ¿no es cierto?, no se callan. Y mientras más no se callan, más se enciende la ira, ¿no es cierto? Más se enciende la discusión, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Es como yo le comentaba también, una hermana va y pide consejo a un pastor, porque ella era muy colérica, era muy enojona, y ella le decía al pastor: pastor, yo no puedo controlar mi ira, no puedo controlar mi rabia con mi marido. Imagínense. ¿Amén? Y le dice el pastor: a ver, dígame, ¿cómo es eso que usted no puede controlar su rabia, su ira? Mire, cuando usted la llaman por teléfono, ¿no es cierto?, está discutiendo con su marido, ella ahí diciéndole todo, ¿no es cierto?, al marido. Y cuando suena el teléfono, ¿qué hace? Agarra el teléfono y con toda paciencia y humildad, ¿no?, y amor, aló. Amén. ¿Qué está haciendo? Está controlando, amén, su rabia, su ira. O usted le va a contar, ¿no es cierto? No. Amén. Cuando suena el teléfono, ¿no es cierto? Aló, con tanta paciencia. Hermano, la rabia, la ira, el enojo es algo que se puede controlar. Amén. Y es algo que debemos controlar, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Yo digo, hermano, mire, y vamos a seguir en esto ya. El Señor Jesucristo, hermano, ¿no es cierto que cuando le traen a una mujer adúltera ahí a sus pies, porque los fariseos la estaban juzgando, la estaban condenando? Yo siempre digo esto, hermano, no está en la Biblia, amén. Es algo que yo lo digo, amén. Si usted quiere, créalo; si usted quiere, no lo crea. Pero lo que dice la Biblia, sí o sí, le aconsejo que lo crea, amén. Entonces Pablo, hermano, muchas veces dijo él: y esto lo digo yo, amén, y no el Señor, amén. Entonces, hermano, bueno,
cuando le trajeron a la mujer adúltera, ¿no es cierto?, ante el Señor Jesucristo, ustedes saben que el Señor Jesucristo se enojó. Amén. El Señor Jesucristo no solamente era amor, ¿no es cierto?, no solamente era abrazo, ¿no es cierto?, sino que se enojaba también. Tenía su carácter, hermano. Amén. Recuerden que cuando se entró al templo, ¿no es cierto?, ahí estaban los vendedores, los cambistas. ¿Qué hace el Señor? Agarra un chicote, hermano. Amén. Y créame que no está yendo ahí con paciencia, con humildad. No, que por favor, ¿cómo van a hacer esto? Pues nada, hermano. Él agarró un chicote y comenzó a chicotearlo, a sacarla a la gente enojado. Amén. Bendito es el Señor. Entonces yo creo, hermano, que cuando le trajeron a la mujer adúltera y le dijeron, Señor, mira, esta mujer ha sido encontrada en el mismo acto de adulterio y la ley dice que hay que apedrearla hasta que muera. Imagínense, hermano, esta gente venían con esas intenciones. Venían, hermano, con la intención de matar a esta mujer a piedradas, hermano. Imagínense cuánta ira, cuánta rabia que había en estos hombres, hermano, y en estas personas, ¿no es cierto? Y hermanos, algo que el Señor condena, hermano, es la injusticia. Amén. Y había una gran injusticia ahí, hermano, porque estos hombres venían a condenar a esta mujer, airado, furioso, para matarla a esta mujer, ¿no es cierto? Como que si ellos no tuvieran ningún pecado, ¿no es cierto? Por eso el Señor le dice: el que esté sin pecado arroje la primera piedra. Pero yo creo, hermano, que el Señor, al ver la actitud de esta gente, se enojó, se molestó. Yo pienso que se enojó y se molestó de igual forma cuando entró al templo y encontró ahí vendedores, cambistas, ¿no es cierto?, en el templo. Yo pienso que el Señor se enojó, hermano, ahí. Amén. Pero, hermanos, ahí ellos insistían. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que él estaba agachado escribiendo, ¿no es cierto? Yo me imagino, hermano, que él estaba dando tiempo a su paciencia, dando tiempo, hermano, para aplacar su enojo. Amén. Porque mire, dice la palabra de Dios que el que fácilmente se enoja hará locura. O sea, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que cuando nosotros reaccionamos rápidamente enojado, vamos a hacer locura, ¿no es cierto? Vamos a cometer graves errores. Por eso es, hermano, es que uno nunca tiene que, hermano, hablar, responder cuando uno está enojado. Yo lo veo al Señor Jesucristo, hermano, ahí agachado. Me imagino, yo le decía, hermano, controlando ahí su enojo, su paciencia, hasta que por fin se levanta, ¿no es cierto? Con toda paciencia le dice: el que esté sin pecado arroje la primera piedra. Y dice que otra vez se agacha y sigue escribiendo. Amén. Entonces, hermano, nosotros podemos aprender algo de esto, que cuando nosotros estamos enojados, furiosos, hermano, ¿no es cierto?, queriendo discutir, hermano, agachémonos. Amén. Agachémonos un rato, hermano, ahí. Amén. Y la psicología, hermano, aconseja contar por lo menos hasta 10 cuando usted está enojado para decir una palabra. Amén. Entonces, cuando usted esté enojado, furioso, queriendo reaccionar, agáchese. Amén. Y comienza a contar 1, o si quiere escríbalo: 1, 2, 3. Amén. Cuando usted esté hasta 9, hermano, se va a dar cuenta que el enojo se le ha ido. Amén. Y si no se le ha ido hasta 9, no se cuenta hasta 20. Amén. Amén. Y como sabe contar hasta 1000 y más de 1000, así que siga contando, hermano, hasta que se le vaya el enojo. Aleluya. Amén. Pero la clave, hermano, del asunto es que el enojo se vaya, ¿no es cierto? Bendito es el Señor. Amén. Vamos, hermanos, a abrir nuestra Biblia en el libro de Primera de Juan, capítulo 2. Amén. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 1. Amén. Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a leer ese versículo. Primera de Juan, capítulo 2, 12, hermano. Amén. Versículo 1. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que
no pequéis. Amén. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Gloria a Dios. Fíjense, hermano, que la palabra de Dios está hablando en este versículo de dos cosas. Amén. Primero dice: os escribo estas cosas para que no pequéis. Amén. El objeto, hermano, fíjense, el objeto de esta carta, el objeto de este pasaje es que no pecar. Os escribo, hijitos, estas cosas, dice, para que no pequéis. Amén. La segunda cosa, hermano, que vemos, mire, dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo justo. Amén. Fíjese, hermano, que nosotros normalmente más nos inclinamos y más nos apegamos a la segunda cosa. Amén. Quizás a la primera parte, hermano, de este pasaje no nos ha llamado la atención, quizás no nos ha interesado. Amén. Y más nos inclinamos, como le digo, a la segunda parte. ¿Qué dice la segunda parte? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, ¿no es cierto?, para con el Padre a Jesucristo el justo. Yo muchas veces, hermano, pecando, me acordaba de este pasaje. Imagínense. Y sucede, hermano. La gente a veces peca, hermano, y la gente cristiana, estoy hablando, ¿no es cierto?, porque sabe la palabra de Dios. La gente cristiana peca y está pecando y está pensando y acordándose de este pasaje. Pero muy pocas veces, hermano, le prestamos atención a lo primero. Amén. ¿Por qué, hermano? Dice Juan: mire, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Aquí el apóstol está diciendo, nos está diciendo: no pequéis. ¿Por qué razón? Amén. Porque el apóstol sabía, hermano, el apóstol Juan sabía, hermano, que había una consecuencia terrible, ¿no es cierto?, que trae el pecado. El apóstol Juan sabía, hermano, lo que también escribió el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que dice que la paga del pecado es la muerte. Amén. Hermanos, yo creo que el apóstol Juan sabía, ¿no es cierto?, porque también tenía revelación de Dios, revelación del Padre. Él sabía, hermanos, que el gran problema de la humanidad, de la sociedad, hermano, era el pecado. El gran, hermano, veneno, lo terrible, hermano, lo que ha causado la muerte, lo que ha causado las enfermedades, lo que ha causado los desastres, imagínense, climatológicos, lo que ha causado, hermano, todo lo malo y todo lo malo que está por venir todavía a este mundo, hermano. Amén. Este apóstol sabía que todo aquello era causado por causa de ¿qué? Del pecado. Amén. ¿Saben qué, hermanos? Yo bebía cuando estaba en el mundo, y cuando ya me convertí, hermano, al Señor, y cuando ya fui cristiano, fue una de las primeras cosas, hermanos, que tuve que dejar firmemente, fielmente. Amén. A mí, hermano, a veces ya de cristiano me ponían un vaso de cerveza y me querían invitar un vaso de cerveza y yo no lo aceptaba, no lo tomaba. Hermano, yo podría ser pecador de otra cosa, pero no pecaba tomando un vaso de cerveza. Amén. ¿Por qué? Porque la cerveza, hermano, la bebida alcohólica trajo a mi vida situaciones terribles, hermano, problemas terribles. Amén. Entonces, hermano, cuando yo veía un vaso de cerveza, yo lo veía, hermano, el pecado, y no solo el pecado, sino que había la consecuencia del pecado. Yo veía la tragedia, hermano, el desastre que podía traer esa cerveza, hermano. Yo veía un vaso de cerveza, hermano, y la aborrecía, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque yo sabía qué consecuencia me traía y me trajo esas cosas a mi vida. Entonces, mire, el apóstol Juan, conociendo y sabiendo, hermano, la consecuencia del pecado, él escribe esto, y mire, con tanto amor y con tanto cariño, dice: hijitos míos, dice, amén, estas cosas les escribo para que no pequéis. Amén. Entonces, por eso yo les decía, en estas dos cosas que encontramos en este pasaje, muchas veces no le prestamos atención a
lo primero, sino a lo segundo. Pero yo le decía, hermano, es necesario, es importante que nosotros veamos esta primera parte. Amén. Cuando nos dice no pequéis. Y si nos está diciendo no pequéis, hermano, nos está advirtiendo. Amén. Nos está advirtiendo de algo terrible. Mire, hermanos, ¿cuántos tenemos, no es cierto, o tienen temor a la muerte? ¿Cuántos tienen temor a la enfermedad? ¿No es cierto? Mire, vino la pandemia, nos dijeron de que era mortal, se está muriendo la gente y que no hay que salir de su casa, y todo el mundo asustado, con miedo dentro de sus casas. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque nos habían advertido de que algo terrible venía, ¿no es cierto?, a través de esta enfermedad. Y mucha gente estuvo atemorizada, con miedo. Pero sin embargo, mire, viene aquí la palabra y nos dice, no pequéis. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué no voy a pecar? Amén. Porque hay cosas terribles que pueden venir a nuestra vida a través del pecado. Yo le decía, hermano, el pecado es un veneno que mata a la gente. Amén. Es un mal terrible que entró, hermano, lamentablemente a la humanidad, a los hijos de Dios. Dios nos creó perfectos, santos, hermanos, para vivir plenamente y completamente, hermanos, en la presencia del Señor. Pero lamentablemente, hermanos, vino y entró ese veneno, ese mal al mundo, entró ese mal a la humanidad. Amén. Y a través de aquello, hermano, entró todos los males, hermanos, que hoy vemos en el mundo. Si usted puede ver una película, hermano, de la historia del mundo, usted va a ver guerras, ¿no es cierto? Guerras más guerras. Usted va a ver, hermano, destrucción, sangre, odio, rencor, resentimiento. Amén. Y todo aquello, ¿por qué? Por causa del pecado. Entonces, razón, hermano, tenía Juan al decirnos, hijitos míos, no pequéis. Estas cosas yo les escribo para que no pequen. Amén. Claro, da la opción, dice, ¿no es cierto? Bueno, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Pero sucede algo, hermano. Dentro de estas dos partes, amén, hay una parte intermedia que es terrible. Podemos pecar, no debemos pecar, pero cuando lo hacemos, ¿no es cierto?, pedimos perdón al Señor, el Señor nos perdona. Justamente ayer estábamos hablando, ¿no es cierto?, de que cuando el Señor le dice a Pedro que si tu hermano pecare contra ti, amén, le dice Pedro, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y el Señor le dice, no te he dicho que 70 veces 7. Amén. Gracias a Dios habíamos matemáticos ayer aquí. Aleluya. ¿Y cuando sacamos, hermano, que era 70 veces 7? 490 veces. ¿No es cierto? O sea, que si tu hermano peca contra ti 490 veces en el día, el Señor nos manda que hay que perdonar las 400 veces en el día. Amén. Imagínense. Y muchas veces nosotros la primera ya no queremos saber más. No me hablen más de esto, ¿no es cierto? Aleluya, gloria a Dios. Pero el Señor, hermano, nos enseña eso. ¿Y por qué nos enseña? Porque, hermanos, Él también así lo hace. Amén. Si nosotros pecamos, hermanos, el Señor nos perdona. Si volvemos a pecar, hermanos, el Señor nos perdona. No importa, hermano, cuántas veces usted haya pecado, el Señor lo va a perdonar. Amén. Pero sucede una cosa, hermano. Sucede una cosa, yo le decía, entre lo primero y lo segundo hay una cosa intermedia que es terrible, hermano. Amén. Y eso sí o sí va a pasar. El Señor nos va a perdonar y es maravilloso y nos ponemos contentos. Pero no nos tenemos que poner tan contentos, hermanos. Amén. ¿Saben por qué? Porque la parte de intermedio, hermano, ¿sabe qué es? Que eso sí o sí sucede. La consecuencia del pecado. Amén. La consecuencia del pecado, hermano, en el cristiano, hermano, sí o sí va a venir. Amén. Y va a ser difícil, va a ser duro, hermano. Gloria a Dios. El otro día yo conversaba con un joven que me llamó a través del teléfono, lo conoció a través del internet. Y gracias al Señor, porque las prédicas que están filmándose, ¿no es cierto?, se están subiendo en internet. Gracias al Señor porque estaban los resultados. Amén. A mí siempre me gustó predicar, hermano, de una forma que todo el mundo escuche, ¿es cierto? Nunca tuve temor de predicar, yo siempre he predicado en las calles, siempre he predicado, hermano, haciendo campaña. No he tenido temor, hermano,
escuchen predicar. Amén. Y no tengo temor a equivocarme, ¿no es cierto? Muchas veces nos equivocamos. Amén. ¿Quién no se ha equivocado? ¿No es cierto? Una vez yo escuché una prédica de Cass Luna y predicando, hermano, se equivocó y en vez de decir Moisés, pero en vez de decir Noé, dijo Moisés. Amén. Y Dios le dice, él decía, y Dios le dijo a Moisés, hazte un arca. Imagínense. Pero engaño el hombre, ¿no? Y Moisés le dijo, no, Señor, yo paso el mar en seco. No necesitaba arca para pasar el mar. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, nosotros muchas veces nos equivocamos. Como también un pastor decía, ¿no es cierto?, predicando, y decía, y Zaqueo fue el que subió al árbol, ¿no es cierto? Amén. Y este pastor le decía, y el Señor le decía, Nicodemo, bájate de ese árbol. Aleluya. Amén. Y entonces el pastor le decía, no, Nicodemo, bájate de ese árbol. Y otro pastor le decía, pastor, no es Nicodemo, es Zaqueo. Y él le dijo, Nicodemo, bájate de ese árbol, porque ese es el lugar de Zaqueo. Aleluya. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, cuando prediquemos, hermano, yo digo esto porque de aquí van a haber predicadores, hermano. Amén. Aleluya. Van a salir predicadores, van a ir jóvenes que van a ser predicadores. Y yo doy este primer consejo, hermano. Amén. No tengan miedo a equivocarse. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Hay muchos pastores, hermanos, que no se atreven a predicar en la televisión, en la calle, porque si me equivoco, ¿qué van a decir? Amén. Que digan lo que digan. Usted está predicando la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Entonces, cuando han escuchado ustedes hablar, por ejemplo, del apóstol Zúñiga, amén, que es un caso, ¿no es cierto?, un caso especial. Amén. Hay mucha gente ya que lo criticó, merece ser criticado, pero yo no lo juzgo. Amén. Pero aparte de eso, hermano, hay cientos y miles de personas que lo siguen, que lo invitan incluso a su iglesia, ¿no es cierto? Imagínense. Gloria a Dios. Entonces, no nos extraviemos mucho del tema. Amén. ¿Dónde estábamos? Que el mal es terrible también. Gloria a Dios. La consecuencia del pecado. Amén. Entonces, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos, ¿no es cierto?, a Jesucristo el justo. Yo le decía, hermano, muchas veces nos alegramos, nos ponemos contentos por esta primera parte. La primera parte no la queremos tomar, no la queremos ver, no la queremos considerar. Peor la parte de en medio. Y la parte de en medio, hermano, porque mire, entre el no pecar y entre que el Señor te perdona, hay una parte, amén, yo le decía, una parte de medio que es la consecuencia del pecado. Pecamos, hermano, pedimos perdón al Señor, el Señor nos perdona sí o sí. Pero también hay una cosa cierta, hermano, en que sí o sí la consecuencia del pecado va a venir en nuestra vida. Amén. Por eso Juan decía, hijito, yo prefiero que ustedes no pequen. No pequen, por favor. Imagínense la forma en como lo está diciendo Juan, hijitos míos. Amén. No pequen. Amén. ¿Por qué? Porque el pecado tiene una consecuencia terrible que lo va a hacer llorar, que le va a pesar, ¿no es cierto? Aunque el Señor te ha perdonado, aunque el Señor te ha limpiado, amén, aunque el Señor te haga una nueva criatura, pero ese pecado, hermano, que se cometió acarrea una consecuencia inevitable. Amén. Ejemplo, el salmista David, un hombre que fue, dice la palabra de Dios, conforme al corazón de Dios. Amén. Este hombre, hermano, fue un hombre temeroso de Dios desde muy temprana edad, desde niño, joven, hermano. Él era un adorador, era un hombre que amaba al Señor, era un hombre, hermano, que se deleitaba y disfrutaba en la presencia del Señor. Cuando ya fue rey, ¿no es cierto?, también fue un hombre temeroso de Dios, cumplidor de la palabra de Dios, temeroso también de Dios. Pero un día, hermano, un día cometió un grave error, ¿no es cierto? Ustedes conocen la historia, gloria a Dios. Un día cometió un grave error, hermano, precisamente cuando el pueblo estaba en plena guerra. Él comienza, hermano, desde su palacio a observar a una mujer que se estaba bañando. Amén. Una mujer muy hermosa.
al parecer no fue el primer día que la vio, hermano. Amén. Al parecer este hombre la estaba espiando. Imagínense. Porque si, mire, si yo le hubiera sido más fácil, ¿no es cierto? Ay, no, Señor, líbrame de todo mal. Amén. Como José, ¿no? Pero ¿qué pasó, hermano? Él la miró. Ay, Señor. Y comenzó a verla. Y él sabía la hora cuando una mujer se iba a bañar. Salir a espiar. ¿No es cierto? Y salir a espiar. Amén. Y aquí está, hermano, lo que nosotros decimos, entró en la tentación. O sea, lo que hizo Sansón, jugó con la tentación. Amén. Imagínense, él la miraba, hermano, y como era un hombre, mire, era un hombre que meditaba en la palabra de día y de noche. Amén. Él la vio, hermano, y él no se olvidó de Dios. Él la vio y seguramente que ha hecho, Dios mío. Amén. Y la seguía mirando y decía, Dios mío, ¿no es cierto? Porque él meditaba en el Señor, en la palabra. Pero el problema fue, hermano, que él entró en la tentación, comenzó a jugar con la tentación. Señor, esto no me va a hacer caer a mí. Imagínense, ¿ah? Y siguió ahí y cayó, hermano. Yo he dicho siempre, hermano, el que entra y juega con la tentación cae. Amén. En cambio, en el caso de José, ¿no es cierto? Él nunca entró en la tentación. O sea, él nunca jugó con la tentación. Él, hermano, en el momento de la tentación, él sabía que tenía que huir, que escapar, hermano, que no acercarse a nosotros, y huyó. Pero David, hermano, ahí lamentablemente cayó en eso. Pero usted sabe, hermano, ¿no es cierto? Cayó en un gran problema, una situación terrible, ¿no es cierto? Lea la historia. Y, hermanos, este hombre, aparte que había pecado, cayó con la mujer, ¿no es cierto? La embarazó, lo mandó a asesinar a su marido. Imagínense, David, hermano. Gloria a Dios. ¿Y qué pasa, hermano, cuando David se arrepiente? Pero fíjense que, hermano, antes David, él estaba tranquilo, él estaba como que si nada hubiera pasado. Él cometió un terrible pecado, hermano, pero para él como que si nada hubiera sucedido. Hasta que viene un día el profeta, el Señor le manda un profeta, ¿no es cierto? Y le cuenta una historia a David. Le dice, David, mira, le dice, había un hombre que tenía mucho ganado, tenía mucha ganadería. Y había también un ancianito, un hombre solito que vivía y tenía una sola ovejita. Y viene este hombre con mucha ganadería, mata su ovejita y se la come. Y como David era justo y justiciero, ¿no es cierto? ¿Quién es ese hombre, Señor? Imagínense, ¿quién es ese hombre? Ya David, hermano, estaba pensando quizás hasta con su mano propia ir a hacer justicia, porque imagínense esa tremenda injusticia. Amén. Y el profeta, ¿qué le dice? David, ese hombre eres tú. Imagínense, hermano. David se derrumba. Amén. David, hermano, se quebranta. David, hermano, le pide perdón al Señor. Y algo, hermano, en el Salmo 51 está, hermano, ahí el arrepentimiento de David. Y podemos notar, hermano, un arrepentimiento verdadero. Porque realmente David se arrepintió, hermano, de todo corazón. Amén. David pide perdón al Señor de una forma genuina, auténtica, real, hermano. Amén. Que a tal punto que a él no le importaba, hermano, perder el trono, no le importaba perder la silla, no le importaba perder el reinado, hermano, del pueblo, porque él era rey. Amén. A diferencia del rey Saúl, ¿no es cierto? Cuando Saúl pecó, hermano, ¿qué fue lo primero que le pidió al Señor? No me quites, Señor, tu trono. Amén. Dile al Señor, le dijo al profeta, ¿no? Que no me quite, que no me saque del trono. ¿Por qué? Porque David amaba más el trono. Porque David amaba más las cosas materiales. Perdón, Saúl, amén. No ve, ya me estoy equivocando. Gracias, hermano, por corregir. Aleluya. Amén. Entonces, y David, hermano, mire, fíjese, decíamos que Saúl se aferró más al trono, a las cosas materiales, ¿no es cierto? Amaba él más esas cosas. En cambio, David, hermano, cuando se arrepiente y le dice al Señor, Señor, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Pero yo me lo imagino a David, hermano, cómo él hacía esa oración
con palabras desgarradoras, hermanos, con palabras fuertes, con humillación. Yo me imagino, hermano, que David, él gritaba: Señor, no me quites tu Santo Espíritu, no me eches de delante de ti, Señor. Porque, hermano, David lo que más amaba en su vida era eso. Lo que más amaba era la presencia de Dios. Lo que más amaba, hermano, era el Espíritu Santo. Amén. Y él le dice al Señor: no me quites, Señor. Yo me imagino, hermano, que David le pudo decir: Señor, no me importa el trono. Si quiere, quítame el trono. Si quiere, quítame todo el lujo. Si quiere, quítame todo. Si quiere, déjame como Job, Señor, pero no me quite tu presencia. Amén. David, hermano, amaba al Señor, aunque cometió ese pecado, y el Señor lo perdonó, y el Señor lo levantó, y el Señor lo restauró. Amén. Pero fue un pecado que cometió, hermano. Dios lo perdonó, pero la consecuencia, hermano, de ese pecado, David tuvo que sufrirla, tuvo que padecerla. Amén. Después, hermanos, su hijo se le revela, le quiere quitar el trono. Uno de sus hijos embaraza a su hermana. El otro hijo asesina a su otro hijo por aquel. Imagínense, una situación terrible. David comenzó a vivir dentro de su casa, dentro de su hogar, una tragedia terrible, hermano. Amén. Dios lo perdonó, Dios lo había perdonado. Amén. Pero David tuvo que sufrir y que padecer, hermano, el pecado, la consecuencia del pecado. Por eso, hermano, entonces que dice, mire, este apóstol maravilloso, el apóstol del amor, algunos le llaman, ¿no es cierto? Aleluya, gloria a Dios, porque todas sus cartas son cartas hermosas, hijito, amor, ¿no es cierto? Amado. El hermano con tanto amor nos está diciendo: estas cosas os escribo para que no pequéis. Amén. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Olvídese un rato de que si peca, Dios te perdona. Olvídese un rato. Amén. Primero piense: estas cosas os escribo para que no pequéis. Porque si pecamos, hay una consecuencia terrible que sí o sí la vamos a tener que sufrir y soportar. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie, hermano, y vamos a orar al Señor. Aleluya. Señor amado y poderoso Dios, queremos glorificar tu nombre, Señor, y darte gracias por tu palabra, Señor, que nos hablas a nuestras vidas, Señor, a nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos lo terrible, Señor, de la consecuencia del pecado. Conocemos, Padre Celestial, cuántas veces hemos estado en situaciones terribles, Señor, de sufrimiento,